Bueno, les voy a mostrar. Ah, Primero les voy a mostrar, ¿se acuerdan qué fue lo que vimos la clase pasada? La clase pasada estuvimos viendo el tema de calderas, distintos tipos de calderas, y una de las calderas que se usa mucho, quiero decir, en las grandes industrias son las calderas que, que son modulares, por supuesto, pero también que a partir de, a ver si se acuerdan cómo se llama, a partir de los gases de la combustión, ¿no es cierto?, de algún equipo, hacen que se genere un vapor de muy buena calidad. Entonces, una pregunta básica es si las calderas de postcombustión, como podríamos llamarlas, son calderas que pueden llegar a producir un vapor seco, es decir, un vapor sin ninguna partícula de agua, y a ese vapor este, lo podríamos inyectar, por ejemplo, en una turbina. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto eso. Después arrancamos con el tema de los componentes de una caldera, que esta sería la unidad número 3. Pero bueno, eso es interesante que los tengan en cuenta ustedes porque las calderas subtubulares son calderas que pueden generar... Ustedes, perdón, disculpen, ¿qué están viendo en este momento en pantalla? a vos. Ah, no estoy compartiendo nada. Con razón. No. Bueno, bien, ahí estamos. ¿Ven acá? Sí, Esta es ahora una sí. caldera. El gráfico de una caldera. Un esquema. Exacto. El esquema de una caldera. ¿Alguno lo conoce este esquema? No, ¿no? Se anduvo por No. esa planta. Tengo perdido el audio yo. Hay un pichicho que está toreando. Bien, bien. Bueno, esta es una caldera, fíjense, turbina 1, turbina 2, turbina 3. Este es un diagrama de flujo de TGS. En esta caldera se puede ver, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque en este diagrama de flujo es lo que está hoy en día operando TGS, ¿no? En la planta de Cerri. Fíjense que tiene tres calderas, perdón, tres turbinas, turbina 1, 2 y 3, y las tres turbinas son turbinas a gas. Estas turbinas tienen una gran cantidad de gases de combustión que van a pasar, es decir, que se podrían tirar a la atmósfera o se pueden recuperar. La mayoría de las grandes empresas recuperan este tipo de gases porque son importantes debido a la alta energía que tienen. Entonces, fíjense lo que tenemos acá, que están viendo ustedes, es esto de acá. Esto sería la caldera propiamente dicha, ¿cierto? ¿Ves que dice caldera? Pero ¿cómo? Dice acá caldera, pero arranca la entrada de los gases al sobrecalentador. ¿Entienden bien el porqué de esta cuestión? El sobrecalentador es un componente que vamos a ver ahora, donde básicamente el sobrecalentador es un intercambiador de calor, donde por un lado entra, en este caso, los gases de escape de la turbina, y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Es decir, por el interior de los caños. Ingresa el vapor que ya tiene una alta energía, que ya transporta una alta energía, pero con esto nos nos aseguramos que ninguna partícula de líquido circule por el vapor, es decir, se encuentra en el vapor. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros logramos extraer todo el líquido del vapor, pasa a ser un gas. Si miramos el diagrama de Molière, que no lo vimos, pero que está en el apunte, acá en el cuadernillo, el diagrama de Molière nos indica que para una cierta temperatura, una cierta presión, una cierta presión, temperatura, entalpía, bueno, unos cuantos parámetros termodinámicos, nosotros nos aseguramos de tener un gas totalmente seco. Entonces fíjense que, miren cómo es el sistema, ¿no es cierto? Tenemos el domo superior, el domo inferior, y en este caso tenemos lo que se llama
el evaporador. Del evaporador pasamos al sobrecalentador. ¿Ven estas flechitas acá? Entonces, el sobrecalentador del domo superior pasa el vapor al sobrecalentador. Del sobrecalentador va al colector de vapor, del colector de vapor a la turbina de vapor. Entonces, acá estamos haciendo un sistema, un ciclo térmico mixto, donde tenemos turbinas a gas, turbinas a vapor y un recuperador de los gases de escape de la turbina a gas. En este caso, con estos gases de escape, entran al sobrecalentador. Y acá es lo importante, gente, porque ustedes tienen que saber identificar los distintos componentes que vamos a tener en la caldera. Me pueden preguntar, ¿pero cómo? Si los componentes, que es estos, en este caso el sobrecalentador, el economizador, el precalentador, estos componentes cuando nosotros los vimos en la clase pasada, los vimos que estaban en la chimenea de la caldera, porque son los que captan los gases de escape que salen de la caldera, es decir, que salen de la parte de lo que sería la cámara de combustión o el hogar, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver ahora. Pero acá, como esta es una caldera de postcombustión, los gases entran, se podría decir entre comillas, por la chimenea. ¿Se entiende, gente? Por favor, me paran. Entonces, los gases, ¿por qué entran por la chimenea? Porque el sobrecalentador es el equipo que absorbe la mayor cantidad de energía para que esa energía pueda ser transportada por el vapor. Yo lo que quiero que ustedes sepan, o que tengan el concepto que el vapor es un fluido que circula por adentro de los caños y que transporta energía. Y eso es algo súper importante. Porque si no, ustedes, ¿y para qué estamos operando en una caldera que tenemos un vapor de 200 kilos y una temperatura de 500 grados? Bueno, todo eso es porque transporta energía. ¿Se entiende? Por eso lo peligroso y lo importante no es peligroso si se maneja bien una caldera, porque estamos trabajando con un equipo, con una máquina térmica, que su interior tiene mucha presión, mucha temperatura, gases de combustión y la propia combustión. Bien. Ustedes me podrían preguntar, pero bueno, ¿por qué tenemos acá un quemador? Esto también se los dije en la clase pasada, porque cuando los gases de la combustión, y ahí lo podemos relacionar con el último ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos terminando el jueves pasado? Estuvimos hablando de un ejemplo, o no sé si llegué a hablarlo, pero lo mostré, un ejemplo donde teníamos 3, 4 turbinas de distinta potencia, donde ustedes tenían que ver qué turbina era la que mejor se adapta a los requerimientos que uno estaba buscando en función de dos cosas: la cantidad de gases de escape o la temperatura de los gases de escape. Es básico que lo importante es la cantidad de gases de escape. La temperatura de escape de una turbina va a variar muy poco, pero sí puede variar la cantidad de los gases. Entonces, en este caso, fíjense que esta cantidad de gases no alcanza a ser lo suficientemente importante para lo que se está buscando en esta caldera. Entonces, ¿qué hacen? Le agregan quemadores. Le agregan quemadores, ¿ves? La entrada del combustible. Estos quemadores, combinándose con los gases de escape que provienen de la turbina a gas, generan una masa de gas, de aire caliente, ¿no? De energía, que va a hacer pasar y que produce el vapor que estamos buscando. Entonces, fíjense, tenemos acá está la parte principal, o una de las partes principales componentes, que es el evaporador, donde se transforma el agua en vapor. Una vez que pasa por el evaporador, vamos a un economizador. En este caso, el economizador lo que hace es calentar el agua para luego a este agua ingresarla al domo inferior y a partir de ahí se produce el vapor. Todos estos equipos, gente, son equipos o componentes, como vamos a ver ahora, que lo que tienen como objetivo, lo que se busca lograr, es economizar. ¿Tá? Ustedes cuando están al frente de una caldera siempre tienen que estar pensando en la medida de poder economizar desde el punto de vista de la energía, del combustible, de las pérdidas, del calor. ¿Se entiende?
Bien, pasamos entonces del economizador, va al precalentador y por último la chimenea. El precalentador lo que hace, ¿tá? También es calentar el agua, perdón, el aire. ¿Tá? Y acá arriba tenemos un sistema de purga, la purga, ¿ven? Del domo superior tenemos las purgas de superficie y por otro lado tenemos las purgas de... En este caso, fíjense que las purgas va a un efluente y después se recupera el agua. ¿Tá? Y acá tenemos el tema del desaerador. El desaerador es un equipo que lo que logra es extraer todos los, que lo vamos a ver cuando trabajemos con tratamiento de agua, lo que se logra con el desaerador es extraer los gases del agua. El agua va a tener gases como oxígeno, nitrógeno, entonces con eso lo que hacemos es, a una cierta temperatura y con un cierto agente químico, logramos extraer sobre todo el oxígeno del agua, que es muy perjudicial. Bien, te quería mostrar esto para que vean que lo que estamos hablando es algo que realmente se está usando hoy en día. Y, muestro esto porque me parece un diagrama sencillo y fácil de entender, pero bueno, es lo que nosotros, es lo que se usa, lo que está usando en este caso la planta, ¿no? Bien, bueno, vamos a... No sé por qué me está costando tanto acá. Compartir pantalla. Les quiero mostrar algo. Ayúdenme, no me acuerdo porque estoy dando tres cursos, paralelos. Yo la clase pasada les mostré el daño que se produce en los caños de un sobrecalentador. Sí, ¿no? Bien, gracias. Porque acá tengo otro trabajito, pero vamos directamente a, entonces, bien. Estos son los componentes que nosotros tendríamos en una caldera. Vamos a arrancar a hablar por el cuerpo de la caldera. El cuerpo de la caldera es el donde vendría a ser predispuesto, o mejor dicho, donde se aloja el agua, pero ojo acá, gente, porque no es lo mismo el cuerpo de una caldera humotubular que una caldera acuatubular, ¿no es cierto? El cuerpo de una caldera humotubular es un cuerpo mucho más pesado, más robusto, más grande. Las calderas, dije caldera humotubular, ¿está? Acuérdense que la caldera humotubular es la caldera que está, vamos a llamarla, llena de agua, inundada completamente por agua. Es una caldera que tiene características totalmente distintas a una caldera acuatubular. Dentro de este cuerpo, nosotros tenemos que encontrar, o vamos a encontrar, todos los componentes de una caldera, ¿está? El cuerpo sería donde se asientan todos los componentes de la caldera. Bien, dentro de esto la parte más importante es el hogar u horno, donde se produce el proceso de combustión. Fíjense acá, este es un horno externo, que en este caso, y aunque ustedes no me crean, hasta hará 15, 20 años atrás, en una industria de Bahía Blanca, tenían un horno externo, ¿tá? Y producían vapor a partir de quemar combustible sólido. Esta zona es muy importante. Hoy en día las calderas automáticas, los hornos están totalmente automatizados, es decir, antes, como yo les contaba, uno, o capaz que alguno de ustedes lo hizo, cuando había que encender una caldera, tenía que ir con un hisopo, prender el hisopo y a partir de ahí prender el quemador o el piloto y a partir de ahí el quemador. Bueno, era todo un riesgo muy importante, si había alguna pérdida y uno iba con el hisopito ese, pues podría generarse cualquier tipo de problema.
Ahora no, ahora hay un proceso, hay una rampa de calentamiento, hay un proceso de puesta en marcha, todo electrónico, donde para que se logre encender la caldera, tiene que barrer los gases, se prende el piloto, primero se controla todo lo que son las válvulas, lo que son las bombas, lo que es el sistema eléctrico, lo que es el sistema de combustión, el sistema de aire. Cuando todo eso está en verde, está en OK, que lo dice un tablero digital, a partir de ahí recién se inicia se prende el isófono, ¿cierto? Perdón, se prende el piloto. Hay distintos tipos de hogares dependiendo del tipo de caldera, por supuesto, ¿no es cierto? Si yo les pregunto, el hogar de una caldera humo tubular, como puede ser el caso de esta, es totalmente distinto al hogar de una caldera acuotubular. En este caso, fíjense que esta es una caldera humo tubular, donde este hogar está bañado, es decir, el agua de esta caldera está haciendo un sistema de aislación, o de, ¿cómo es que se dice? Eh, Absorbiendo los gases o el calor que se produce en el hogar. Esto es muy importante porque no se recalienta si fuera, es decir, esto se llama fondo húmedo o fondo seco porque con esto estamos logrando, lo ven al agua acá, y a su vez este hogar es de una caldera humotubular, tiene la finalidad de ser presurizado, es decir, con retorno de llama. Si acá no tendríamos esto bañado, es decir, no tendría un húmedo, el fondo no sería húmedo, ¿qué pasa? En esta zona, y es más, hay unas cuantas plantas que tienen problemas. Uno de los grandes problemas en la caldera que hay que tener mucho cuidado es donde pega la llama, la punta de la llama, en el material. En este caso, el material puede ser un metal o puede ser ladrillo refractario. Entonces, lo que se logra cuando pega el gas acá es que haya un desgaste excesivo en esta zona. Pero como esto está de fondo húmedo, es decir, está bañado en agua para que se entienda, entonces se alcanza a que haya una disipación más rápida del calor. Retornan las llamas y ahí ya tenemos, ¿se acuerdan que hay distintos tipos de paso? Acá paso 1, paso 2. ¿Está? Bueno, acá habla de la cámara de retorno y todo eso. Otro de los componentes importantes en una caldera son los tubos. Tubo de humo o tubo de agua. Tubos o caños. Dependiendo si es con costura o sin costura, no nos vamos a poner en ese tema. Pero acá tenemos que tener en cuenta cuestiones muy importantes. Los tubos de humo es conducir el humo o los gases de escape, esto ya lo hablamos un montón de veces, y estos tubos lo que generan, fíjense, tubos de humo es conducir el pasaje de los gases calientes. ¿Tá? En este caso, es una tubular y después aparece lo que se llama cámara de agua. Su volumen depende del tipo de carga de la caldera. ¿Ven que dice cámara de agua, cámara de alimentación de agua, cámara de vapor? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando bastante de este tema? Súper importante para la gente que maneja calderas humotubulares. Mucho cuidado con el tema de los niveles del agua. Muchísimo, ¿tá? Porque si nosotros se nos cae el nivel del agua, ¿qué pasa? Acá lo que logramos es una mayor cámara de vapor. Ahora, si el nivel del agua aumenta, logramos una menor cámara de vapor. A mayor o menor cámara de vapor, lo que tenemos es un delta T, un delta P, es decir, hay una variación de la presión interna de la caldera, y eso es delicado, porque si las calderas son de una gran capacidad de elaboración de vapor, tienen un cierto régimen, entonces después cuesta mucho lograr que se recupere el agua de la caldera, ¿tá? Y en ese caso puede pasar de que los caños, los primeros caños, ¿tá? Llegan a quedar descubiertos y ahí ya empezamos a tener problemas importantes. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que es sumamente importante tener un control de lo que sería cámara de agua o nivel del agua con respecto al nivel o a la cámara de vapor. ¿Está? Sobre todo por el tema de las temperaturas y las presiones. Hay unas leyes termodinámicas muy básicas donde se relaciona en forma directa la presión, la temperatura y el volumen. No, eso está en la primera unidad. Porque acá fíjense que el volumen de la caldera va a ser siempre el mismo, gente. Entonces, si el volumen de la caldera va a ser el mismo, lo que va a variar va a ser el volumen del agua o el volumen de la cámara de vapor. Y a su vez nos van a variar las presiones y la temperatura. ¿Está? Entonces, resumiendo de todo esto, cuando se trabaja con calderas humotubulares, una de las principales cuestiones a tener en cuenta es el tema del ingreso del agua y de la producción de vapor. ¿Está? De que no se nos caigan los niveles. Por supuesto que si son calderas automáticas, hay distintos tipos de niveles con distintas alarmas sonoras y lumínicas que le van a indicar que el volumen está cayendo o no. Seguimos con las calderas humotubulares y seguimos con el tema de los componentes. Acuérdense que cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué componentes tiene una caldera? Todo lo que son componentes, como es el caso del evaporador, del sobrecalentador, del recalentador, del economizador de agua, del precalentador de aire, todos esos son componentes de una caldera que tienen como función tratar de, o mejor dicho, tratar no, tiene como función tener un rendimiento lo mayor posible de la caldera, es decir, economizar básicamente, ¿no es cierto? Bueno, fíjense esto qué interesante. ¿Por qué es interesante? Porque acá lo que estamos haciendo es, teniendo una relación entre el área de los tubos, fíjense, 11, 43, 46 metros cuadrados, en función de las temperaturas y de la proporción de transferencia de calor. ¿Se acuerdan que yo al principio, hoy cuando arrancamos, les mostré un diagrama donde se podía ver que en una caldera humbotubular, el primer equipo que capta los gases de escape de la turbina, ¿qué era? Era un sobrecalentador. El sobrecalentador tiene muy baja superficie de calefacción, pero superficie quiere decir en función del área. Acá hay algo que tienen que tener en cuenta. Yo después, si quiere, les puedo mostrar otros trabajos que he realizado con respecto a la investigación de sobrecalentadores en plantas acá de la zona. Como son equipos, estos sobrecalentadores, que captan los primeros gases de combustión, son los que más sufren y son los que más corrosión del lado fuego van a tener. ¿Tá? Entonces ahí tenemos que tener especial cuidado. ¿Qué pasa? Por ahí no tienen gran área de cobertura, pero sí van a tener buen espesor de caño. ¿Por qué? Porque acuérdense, el sobrecalentador es el equipo que en su interior circula el vapor a mayor temperatura y a mayor presión. Y por el otro lado, es decir, el de afuera, va a captar los gases de escape con mayor temperatura también. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, fíjense la temperatura de los gases que tiene que soportar, alrededor de 1600 grados, y tiene una transferencia en proporción de transferencia de calor de un 65%. ¿Tá? Entonces, resumiendo, el sobrecalentador, cuando ustedes estén operando la caldera, es el equipo al que mayor dedicación hay que darle, es decir, siempre tenemos que tener controlándolo continuamente porque los caños son los que mayor sufren. ¿Tá? Y acuérdense que, ¿cuál es el límite que tenemos en una caldera? Los materiales. ¿Tá? El segundo paso, en este caso, el paso 1, 2 y 3 está referido a esta caldera, pero yo lo estoy volcando a lo que es, en este caso estoy haciendo una relación, para que se entienda, porque ustedes me pueden decir, ¿y cómo? Pero si acá estamos hablando de una caldera humotubular, ¿por qué estás hablando de sobrecalentador? Porque es lo mismo. ¿Tá? El sobrecalentador y el primer paso de una caldera tubular son los equipos, en este caso que sería el horno, la cámara de combustión, son los equipos que mayor sufren. Entonces, a esos equipos es donde hay que prestar mayor atención. Un economizador o un precalentador de aire es muy difícil que se pinche. Se puede pinchar, por supuesto, pero va a ser
más difícil. Ustedes me preguntan, y bueno, ¿y cómo me doy cuenta si se pincha? Y bueno, ese es un tema que un poquitito hablamos en la clase pasada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Mirando las presiones y las temperaturas, que está el equipo operando. Es decir, si yo tengo, miren acá tenemos una, bueno, después lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿no? Pero acá vamos a tener, en este caso, un sensor. Esto es otra cosa que les quiero comentar. Las calderas modernas de las industrias grandes, se está haciendo simulaciones a partir de programas de computación, de cómo va variando la temperatura en el intercambiador y cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta en estos equipos. ¿Está? A partir de sensores. Se ponen sensores en muchos lados del equipo, en este caso en los pasos. Vamos a poner sensores en el paso 2, en el paso 3 y acá en el paso 1, que es donde está la cámara de combustión, que van sensando no solamente la temperatura exterior, sino la temperatura interior. ¿Está? Y las presiones. Entonces eso nos da una idea de que si hay algún tipo de pinchadura, lo primero que hace es, se cae la presión interna y a su vez disminuye la temperatura o aumenta, ¿tá? O aumenta. Entonces ahí nos da un parámetro de, bueno, acá tenemos un problema. Entonces fíjense, el paso 1, 11 metros cuadrados, 65%. El paso 3, 46 metros cuadrados, un 10%. Entonces, esto es algo muy importante que hay que saber entender. ¿Tá? Lo mismo pasa en los precalentadores. Los precalentadores de aire, la relación de eficiencia térmica es muy baja, muy baja. Entonces la pregunta es, bueno, ¿realmente conviene tener un precalentador de aire cuando nosotros estamos teniendo una eficiencia tan baja? Y sí, siempre va a tener, salvo que sea que prácticamente no haya, sino no es lo mismo cuando tratemos el tema de la combustión, lo vamos a hablar, no es lo mismo que el aire que ingresa al quemador esté a 20 grados que el aire que ingresa al quemador esté a 80-90 grados. El proceso de combustión es totalmente distinto. ¿Tá? Entonces, por poco que se pueda tener de vapor, perdón, de aire caliente, siempre va a ser importante. Bueno, acá tenemos la cámara de vapor, esto ya lo estuve hablando. Sumamente importante el control de la cámara de vapor, ¿tá? Y la superficie de vaporización. Acá hay algo también importante, gente, que lo relaciono con la primera diapositiva o filmina la diapositiva. ¿Qué pasa? La cámara de vapor está en contacto directo con la cámara de agua, es decir, con el agua. Entonces pasa que el vapor cuando sale de esta cámara arrastra gotitas, esto tiene un nombre que después lo vamos a ver, arrastra gotitas de agua, y si este vapor que nosotros vamos a utilizar es un vapor que tiene que ir a un equipo crítico, no es bueno que lleve agua. Aparte también hay otra cuestión, que lo vamos a ver el jueves próximo. El agua, como les dije, tiene un peso, tiene una velocidad, tiene características físicas totalmente distintas al vapor. ¿Tá? Entonces el agua se va a ir en el fondo de la cañería cuando nosotros lo estemos transportando y eso va a provocar golpes de ariete, va a provocar que el material se gaste, una degradación, una erosión del caño. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el agua. Ahora, si nosotros podemos ahorrar el tema de las trampas de vapor, que nunca lo vamos, siempre tenemos que tener trampas de vapor, pero a la salida de la caldera ya tenemos un sistema que nos filtre el agua, es decir, que no la deje pasar, sería mucho más conveniente. ¿Tá? Entonces, en este tipo de calderas, a la salida de la cámara de vapor, hay algunos dispositivos que hacen que se frenen esas gotitas de vapor. ¿Está? Es como si fueran filtros. Bien, acá está lo que le estaba diciendo de la cámara, de lo que es la vaporización. Fíjense, hay un video de Spirasarco, que está acá, no sé si lo alcanzaron a ver. Está muy interesante, porque ese video lo que tiene es una cámara interior, cámara de video, ¿no es cierto?
en el interior de la caldera, y ahí se puede ver con claridad. Yo este curso también lo suelo dar en forma presencial en la planta o en la universidad. Y ahí sí paso el video y lo charlamos porque tenemos mucho más tiempo. En este caso, lo que se alcanza a ver es qué pasa con el vapor y el agua, esa relación que tenemos, cuando cae o aumenta el nivel del agua, que es un poco lo que yo les dije hace un ratito. ¿Tá? Entonces, fíjense, acá tenemos el agua y el vapor que se está formando y sale por la caldera. Y una de las cuestiones que afecta también es al tema de los niveles. ¿Por qué? Ustedes piensen, imagínense una olla o imagínense una pava cuando está el agua hirviendo. ¿Vieron que hace burbujas y se mueve? Tiene un sistema, el agua rota dentro de la pava, ¿no? Es decir, lo más frío está en el fondo, lo más caliente está en la superficie y lo frío, a medida que se calienta, asciende por el mismo peso hasta que está todo en ebullición. Acá pasa exactamente lo mismo. Las calderas que tienen grandes volúmenes de agua, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el agua fría se encuentra en el fondo y va, a medida que se calienta, va ascendiendo. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, estamos inyectándole agua a partir de la bomba. ¿Tá? Porque el agua esa que nosotros se está formando el vapor, se va el vapor. Entonces tiene que entrar agua. Y ahí está de cómo entra ese agua. Si ese agua entra a temperatura es una cuestión. Ahora, si ese agua entra a temperatura ambiente, nosotros estamos hirviendo el agua y échale agua fría. ¿Qué pasa? Se cae la temperatura de ebullición. Entonces, como que tiene que haber devuelto un tiempo hasta que se recupera la caldera. ¿Van siguiendo? Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Cuando son calderas que tienen que trabajar a un nivel, a un título, a una calidad de vapor constante, el ingreso del agua tiene que ser tal de que no afecte a la producción de vapor. Si nosotros a esa caldera que tiene un título, una calidad de vapor determinada, le inyectamos agua fría, y ahí se nos cae ese título. ¿Tá? Entonces esto hay que tenerlo cuidado. Por eso, cuando ustedes operan calderas industriales o ya sean grandes o medianas, sumamente importante, repito, sobre todo en este tipo de calderas tubulares, un control muy detallado, es decir, controlar bien cómo ingresa el agua, controlar bien qué temperatura, qué presión, el caudal, ¿tá? Que no se nos caiga el nivel, ni que aumente el nivel. Otra cosa que pasa muy común, que es muy común, es decir, nosotros estamos produciendo cierta cantidad de vapor hora para entregarlo a lo que es la producción, y de buenas a primeras, producción te dice, cortame el vapor que tengo un problema. Entonces ahí, ¿qué pasa? Al cortar la válvula de vapor, el agua, tenemos que ingresa a la caldera, hay que cortarla automáticamente, porque si no, si paramos la salida de vapor y seguimos echando agua, se nos sube el nivel, aumenta la presión interna. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es actuar, que actúen las válvulas de purga de superficie y purga de fondo para extraer el agua cuando hacemos la purga de fondo, ¿tá? Mantener el nivel de la caldera y abrir válvulas de purga de superficie. Entonces con eso purgamos vapor al exterior. ¿Tá? Lo mismo pasa cuando tenemos que hacer una parada de planta, gente. Las paradas de planta, los que están en planta eso lo saben bien, cuando tenemos que empezar a disminuir la producción, muchas veces no queda otra que arrancar a hacer purgas de superficie y de fondo para ir descomprimiendo todo lo que es las presiones de la caldera. ¿Tá? Cuando estamos trabajando en caldera domiciliaria, o mejor dicho, de una casa, es bastante similar. Por supuesto que se trabaja a otras presiones y otras temperaturas, ¿no? Pero bueno, también hay que purgar, hay que ir, es decir, tenemos que hacer a menor escala, a otro nivel, pero también tendríamos que ir haciendo hasta poner la caldera en marcha, que no es sencillo, ¿está? Bueno, la superficie de calefacción. La superficie de calefacción, ya sea en una caldera industrial, domiciliaria, lo que fuere,
es el límite que nos da la caldera. Desde el punto de vista de operación, el límite son los materiales. Desde el punto de vista de capacidad de producir vapor, esto ténganlo muy presente, anótelo, la capacidad de producir vapor es la superficie de calefacción. Pasa que algunas plantas industriales necesitan aumentar la capacidad de vapor. Y consultan, ¿cómo puedo hacer para aumentar la capacidad de vapor? Y lo primero que tenemos que ver es qué superficie de calefacción tenemos nosotros. ¿Nos permite la superficie de calefacción aumentar la capacidad de producción de vapor? ¿Se entiende? La superficie de calefacción es la superficie que está en contacto con el agua y por otro lado recibe los gases de la combustión. Sería donde se produce la evaporación. Acuérdense que la evaporación es el cambio de fase de líquido a gaseoso. Entonces, si esa superficie no tiene más posibilidad de intercambio, no vamos a tener posibilidad de mejorar la producción horaria de vapor de una caldera. Por favor, me paran si voy rápido o si hay algo que no entienden, porque es difícil por ahí dar un curso de este tipo virtual donde uno habla las 2 horas entonces no tengo problema que me interrumpan. Si no me interrumpo, yo sigo, le meto, ¿no? La superficie de calefacción, entonces, acuérdense, es el límite que tenemos en una caldera para aumentar la producción de vapor. Para disminuir no pasa nada. Para disminuir siempre hay tiempo. Está por la superficie. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, si quiero, o cambiar el quemador de la caldera y decir, bueno, voy a poner un quemador que me dé más capacidad calorífica, es decir, me dé más calor. ¿Está? Bien, perfecto. ¿Yo qué hago si me da más calor cuando tengo un límite en la superficie de calefacción? Cuando el agua que ingresa a la caldera para que se transforme en vapor siempre va a ser la misma. ¿Me entienden? Hay otra posibilidad. Bueno, vamos a mejorar la caldera. Perfecto. Vamos a producir más vapor. Bien. Lo primero que hacemos es cambiar el quemador. Todo el sistema de combustión. Perfecto. Lo que hago después, por otro lado, es cambiar las bombas. Pongo bombas más grandes. Perfecto. Entonces, más calor, más bombas más grandes, es decir, voy a entrar mayor cantidad de agua, voy a producir mayor cantidad de calor. Pero los caños internos, los cambio, ahí está el tema. ¿Tá? El diámetro de los caños no los voy a poder modificar, salvo que cambie los caños internos. Entonces, si cambio el quemador, si cambio las bombas, si cambio y cambia la caldera, o poner una caldera al lado que te produzca vapor, como la que estás teniendo, y listo. Soluciones que se hacen, es decir, son soluciones, cuando uno está operando una planta, y le preguntan, bueno, ¿cómo podría ser para aumentar la cantidad de vapor? Y acá lo que tenemos que ver es si la superficie de calefacción está funcionando a pleno. Si está funcionando a pleno, es muy difícil aumentar el tema de la superficie de calefacción. ¿Se entiende, gente? Bien. Tenemos dos tipos de intercambio, se podría decir, en la superficie de calefacción, que es la indirecta o la directa y después la total, ¿no es cierto? La superficie de calefacción indirecta es la que por un lado está en contacto con el agua y por el otro recibe el calor. ¿Está? Es decir, el calor lo va a recibir a partir de la convección de la radiación y por supuesto de la propia conducción del material sólido. Y por otro lado tenemos la superficie total. La superficie de calefacción indirecta se podría decir que está en el tema de lo que serían los intercambiadores de calor que estuvimos hablando hasta recién. Y la superficie de calefacción directa es la que está en contacto con la llama. ¿Tá? El que está en contacto con la llama, ahí la mayor transferencia de calor se hace a partir de la conducción. Es decir, se calientan los caños y ese caño que está muy caliente le transfiere el calor al fluido que tenemos en el interior.
Ahora, gente, si es al revés, si por el interior del caño circula el gas, bueno, pasa, es decir, ustedes piensen que la transferencia de calor, por eso cuando hay problemas en los caños, tenemos que ver de qué lado se produce la transferencia de calor. Nosotros la transferencia de calor puede ser a partir del lado fuego o a partir del lado agua. Es decir, del interior hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Bien. La superficie es proporcional a la producción horaria de vapor. Esto anótenlo, márquenlo. ¿Está? Por ejemplo, para calderas tubulares se dice, esto es muy aproximado, que tenemos kilogramos de vapor hora por metro cuadrado en una superficie puede variar de 20 a 40. Ojo, depende muchísimo del material, depende muchísimo del tipo de combustible, del poder calorífico del combustible. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Cuando ustedes le preguntan, ¿qué caldera están operando? ¿Qué capacidad de vapor produce? Bueno, acá es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Tá? En este caso, la producción horaria de vapor. Ahora, cuando tengan que rendir el cursito el examen de la OPS, ustedes les van a preguntar, bueno, ¿cuál es la cantidad de vapor, la capacidad, la producción horaria de vapor? Tienen que tener una idea, en este caso, de cuál es. ¿Está? La producción es la cantidad de kilogramos o toneladas, pueden poner, agregan ahí toneladas, de vapor que produce una caldera en un determinado tiempo. Esa es la producción. ¿Ah? ¿Y de qué va a depender? Bueno, de la superficie de calefacción, del combustible, del agua, de la presión, bueno, de un montón de cuestiones que ya fuimos hablando, ¿tá? Que hacen que la superficie vaya cambiando, perdón, que la producción de vapor. Bien, preguntas. Esto está todo muy en relación a lo que sería la cámara de combustión. Vieron que yo estuve hablando continuamente de lo que es todo la producción de vapor, es decir, todas estas cosas están en función de la cámara de combustión y por supuesto que del combustible. Vamos a hablar ahora del tema de los domos, es decir, del cómo se almacena el agua o el vapor en una caldera. Acá tenemos que identificar de qué tipo de caldera vamos a hablar. ¿Vamos a hablar de una caldera homotubular o vamos a hablar de una caldera acuatubular? Si es una caldera... Gabriel, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí, por supuesto. Hoy vos hablabas siempre de la superficie de intercambio, que obviamente eso es fijo de la caldera. Ahora, si yo Sí. quiero aumentar la producción de vapor y la superficie obviamente depende de la caldera, por ejemplo, buscando un combustible para quemar que tenga mayor poder calorífico, ¿no puedo obtener una producción de vapor mayor? Es lo que les decía hoy, chicos, en este caso Leandro. Primero que cambiar el combustible, a ver, por ejemplo, en Central Piedrabuena, una planta que está acá en Bahía Blanca, tiene la posibilidad de usar dos tipos, es decir, la caldera estaba diseñada para usar tres tipos de combustible, sólido, líquido y gaseoso. El sólido lo descartaron por problemas técnicos del carbón, entonces usan o gas o fuel, que el fuel es como si fuera un gasoil mucho más pesado. Bueno, si la caldera está preparada para eso, perfecto. Ahora, si vos estás operando una caldera, vamos a llamarla entre comillas común, es decir, que usa solamente gas, ¿cómo haces para cambiarle el combustible? Primero, es casi imposible, o es imposible. Y segundo, ponele que consigas un gas de mayor poder calorífico, ¿tá? Que eso por ahí lo podés conseguir dependiendo de dónde se encuentre la caldera. Bien, vas a producir más cantidad de calor. Pero si producís mayor cantidad de calor, no vas a aumentar la producción de vapor. Lo que vas a aumentar es que el agua o el vapor que estés produciendo va a ser de mejor calidad. Es decir, no confundir la cantidad con la calidad. La cantidad de vapor, para producir más vapor,
vas a necesitar más ingreso de agua, más poder calorífico. Entonces, no solamente vas a tener que cambiar el combustible, sino que vas a tener que cambiar el sistema de bombeo o agregar otra bomba o una bomba de mayor. Pero ahí, cuando vos aumentás el poder calorífico y aumentás la cantidad de agua, tenés el límite de los caños. ¿Por qué? Porque el caño, el espesor del caño y el diámetro del caño va a ser siempre el mismo. ¿Se entiende? Ahora, sí, por ahí capaz que aumentase un poquitito la producción de vapor, pero eso te va a tener, o con eso vas a tener el problema de que el caño se te va a fundir, es decir, se te va a romper. ¿En qué tiempo? Y en un tiempo determinado. Hay estudios, las empresas importantes, grandes, hacen estudios permanentes de cómo es la degradación del caño, desde el punto de vista interior del caño, del material. ¿Por qué? Porque si ustedes están operando hoy, un día hermoso, el cielo celeste, pum, se te pincha un caño, tenés que... La pérdida en dinero de la parada de planta es monstruosa. No se puede parar una planta porque se te pincha un caño. ¿Tá? Es decir, eso tiene que haber un control continuo de los materiales que se hacen en las paradas de planta o en alguna intervención determinada para que no se logre. ¿Se entiende, Leandro, lo que estoy diciendo? ¿Tá? Cuando ustedes están frente a un equipo y les preguntan ¿cómo puedo mejorar la producción de vapor? Y bueno, tenemos que hacer el análisis de que si el sistema, como dijimos anteriormente, el sistema, la superficie de calefacción, está operando a un 100% y no vas a poder mejorar la cantidad, es decir, no vas a poder ampliar la producción de vapor. Sí por ahí podés lograr mejorar la calidad del vapor. Ahora, te sirve para algo mejorar la calidad de vapor. Si vos tenés un equipo donde no necesitas un vapor de buena calidad, entonces, ¿qué haces? No vas a hacer una intervención, no vas a mejorar, a cambiar los quemadores, el combustible para tener un vapor de mejor calidad. ¿Cómo medís la calidad del vapor en tu planta? ¿Miden la calidad del vapor en tu planta? ¿O les da lo mismo que sea un vapor que trabaje a determinada presión y temperatura que otro que trabaje a menos presión y temperatura? ¿Por qué? A ver, la pregunta que surge de todo esto, y yo tiro como disparadores para que ustedes piensen, piensen, es ¿cómo ustedes controlan la calidad del vapor? Dos formas, a partir de la presión, a partir de la temperatura, ¿tá? Y a partir de un caudalímetro que les vaya midiendo la producción de vapor que están logrando. Entonces, teniendo esos tres parámetros, podemos hacer un pequeño control de la producción de vapor y de la calidad del vapor. ¿Tá? Bien. ¿Se entiende, Leandro? Sí, sí. El título no se mide, ¿no? O en base a esos parámetros. El título es la calidad del vapor y el título lo vas a obtener a partir, hoy hay distintos tipos de formas de obtener el título del vapor, que es a partir de las tablas que encontrás en internet o programas donde vos vas metiendo los distintos parámetros que te pide y te va alargando el título. Antes lo tenías que hacer a partir del diagrama de Molière. Ahora vienen tablas que las empresas que se dedican a la producción de vapor, o mejor dicho, que tienen la producción de vapor, la tienen que tener en cuenta, van metiendo distintos parámetros, datos en las tablas, y las tablas te va tirando el título de vapor. Que son parámetros termodinámicos, por supuesto, ¿no es cierto? El tema de conocer el título de vapor es cuando se está trabajando finito, es decir, repito, en las plantas, mejorar el título de vapor básicamente implica mayor energía, por lo tanto mayor dinero. Entonces, si vos querés mejorar el título de vapor, bueno, vas a tener que poner más plata, y eso lo tenés que después recuperar en la producción, ¿se entiende? O recuperarlo en el sentido de que, bueno, mejoro el título de vapor, pero no se me rompe los álabes de la caldera, perdón, de la turbina. Como para que se entienda, doy un ejemplo, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una planta donde no les interesa el título de vapor, ni se preocupen en buscar el título de vapor, la calidad del vapor. Ahora,
¿qué pasa? Por ejemplo, ya hace un tiempo atrás, un frigorífico. Esto se los comenté, es decir, no les importa el título del vapor en un frigorífico porque querían calderas para producir chacinados y eso, pero sí les importaba que el vapor llegaba con muy baja temperatura y se les caía el proceso. Entonces ahí no se tiene en cuenta el título, pero sí se está teniendo en cuenta la temperatura. Si se te cae la temperatura, automáticamente se te cae la presión, por lo tanto vas a tener problemas en el proceso de producción. ¿Ah? Y bueno, ahí tenés que actuar desde la caldera. ¿Para qué? Para mejorar eso. Para mejorar que el vapor que vos estás enviando a producción tenga una determinada temperatura y presión. Bueno, y ahí sí, tenés que ir viendo distintos parámetros. ¿Gente, se entendió? Bien. Los domos. Equipos sumamente importantes. Como le estaba diciendo, un domo no lo vamos a encontrar en una caldera humotubular. Muchas veces, repito, cuando uno está evaluando en un curso presencial, hace preguntas un poquito tramposas y le pregunta a uno, bueno, el domo de una caldera humotubular, ¿dónde lo encontramos dentro de la caldera? Claro, y si está medio distraído o no le da mucha importancia al curso, y bueno, y ahí lo hace dudar. Porque el domo de una caldera tubular, humotubular, no lo vamos a encontrar nunca. Las calderas humotubulares no tienen domo. Las calderas acuatubulares son las calderas que tienen domos. ¿Cuántos domos? Dependiendo del diseño de la caldera, de la producción horaria de vapor. ¿Tá? En sí, el domo es un componente que va a almacenar en su interior el agua y el vapor, dependiendo de cómo se encuentre, de dónde se encuentre el domo en la caldera. ¿Tá? Equipos complejos desde el punto de vista de la corrosión, sobre todo si hay un domo superior donde en su interior hay una mezcla de agua y vapor. Estos domos se le hace un mantenimiento, como está ahí, un mantenimiento a partir de ensayo no destructivo, ya sea de ultrasonido, de radiografía, ¿tá? O de réplicas extractivas, donde se va evaluando el espesor del material y viendo cómo se compone, cómo se comporta. Un punto crítico es donde se encuentra la salida del domo y su intersección, es decir, la soldadura entre el domo y el caño. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahí hay zonas dentro del material que sufren debido a que el caño, cuando hay un cambio, hay que ver cómo es la entrada del caño al domo. Si es a partir de una curva o si es en forma directa, lineal. Si hay una curva, hay un cambio de dirección del fluido, por lo tanto son zonas más débiles, donde el fluido pega, produce una erosión, hay un cambio de dirección, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Tá? Ahora, si es recto, ya es distinto. Entonces, a tener en cuenta, a medir, a prestar atención, la entrada y la salida de estos domos, si son entradas curvas o si son entradas lineales, rectas, sobre todo en lo que es los materiales. Los tubos. En todas las calderas tenemos tubos. ¿Qué tipo de tubos tenemos? Tubos que circula el agua, tubos que circula el humo. ¿Tá? Los tubos sirven para conectar, si es una caldera acuatubular, en este caso los domos, y si es una caldera humotubular, los tubos sirven para que se produzca la circulación de los gases de escape. ¿Tá? Los tubos pueden ser curvos o rectos, como les dije recién. ¿Tá? Entonces se llaman calderas de tubos curvos o calderas de tubos rectos. Si la caldera es de tubos curvos, acá la caldera de tubos curvos, fíjense, en este caso esta es una caldera acuatubular que tiene 3 domos, un domo superior, en este caso, ¿no? Domo superior y 2 domos inferiores. Y la unión entre los domos es a partir de tubos, y estos tubos son curvos. La ventaja que tiene el tubo curvo con respecto al tubo recto es el diseño de la caldera, la dilatación.
En Central Piedrabuena, la planta que tenemos acá, que la conozco bastante, la dilatación de los caños en el evaporador son de 1 metro. Los caños están colgados desde la parte superior, ¿tá? Y dilatan hacia abajo 1 metro. 1 metro. Es una locura la dilatación esa. Pero bueno, tiene la posibilidad de dilatar, porque es una caldera que está diseñada para que eso pase. Ahora, en la caldera como vemos en la foto, no puede dilatar 1 metro ni nada puede dilatar. Entonces, la dilatación, en vez de ser recta, va a ser curva. Es decir, no hay una dilatación curva o recta, hay dilatación. Lo que pasa es que la deformación del caño va a ser hacia los costados y no en forma recta. ¿Está? Es decir, en este caso, la dilatación se produce ahí, ¿está? Como que el caño se curva un poquito más. Esto está bueno porque como son calderas acotubulares, compactas, no son calderas pesadas, está bueno porque en una planta por ahí hay lugares especiales donde se ubica la caldera y se podría, si la planta y el espacio lo permite, poner otra caldera al lado. Y ahí sí mejoro la producción de vapor, ¿tá? Por lo general, cuando uno está operando una caldera y viene alguien y le, tendríamos que mejorar la producción de vapor, nos estamos quedando cortos. Y lo primero que se dice, y bueno, compremos otra caldera. O mejor dicho, ir pensando en comprar una caldera. Obvio que hoy en día comprar una caldera no es sencillo, ¿cierto? Pero bueno, nada. Hay calderas compactas, pequeñas, donde se mejora notoriamente la producción de vapor. ¿Tá? Si hay espacio, bueno, eso está bueno. Entonces, yendo al tema de los tubos. ¿Quedó claro? Está el tema del diseño y de la flexibilidad, o mejor dicho, del crecimiento térmico o de las dilataciones es sumamente importante. Esa es la gran ventaja de tener tubos curvos a tener tubos rectos. Preguntas. Voy a pasar a el video. ¿Se va entendiendo, muchachos y chicas? Bien. Vamos a seguir con el tema de... Hay una relación directa. Ah, la pucha, me queda muy grande esto. Disculpen, ¿eh? Voy a checar un poquitito. Ahí está. Bien. Los tubos. Los tubos son los que van a formar los intercambiadores. Los intercambiadores son los equipos donde se produce la transferencia de calor. Y acá es importante evaluar. Ustedes tienen que tener en claro, gente, que no es lo mismo, como les dije hace un ratito, un intercambiador que se llame sobrecalentador, un intercambiador que se llame recalentador, un intercambiador que se llame evaporador. ¿Está? Todos son intercambiadores. Intercambiadores. La palabra lo dice, intercambian energía entre un fluido, es decir, entre lo que circula por adentro del caño y lo que circula por afuera. ¿Está? Eso es intercambiador. Ahora, el intercambiador puede ser un equipo que intercambie gas de combustión con vapor, que intercambie gas de combustión con agua, que intercambie gas de combustión con aire. ¿Está? Dependiendo de qué tipo de intercambiador sea, vamos a tener que tener el caño o el tubo especial para eso. No es lo mismo un tubo
de un sobrecalentador que un tubo de un recalentador que un tubo de un economizador de agua. ¿Se entiende? Entonces, sumamente importante esto, ¿está? Sobre todo, a mí lo que me interesa es que cuando ustedes estén operando una caldera tengan en cuenta estas cosas porque no es lo mismo. Cuando se rompe, se rompe. Ahora, siempre se va a romper lo crítico. Puede pasar de que se rompa algún día un calentador de aire, pero va a ser más difícil, ¿tá? Lo que puede pasar es que en el calentador de aire no se va a romper, pero tenemos otro tipo de problema como puede ser que se tape o que se sature. Entonces, siempre controlar las presiones y las temperaturas a la salida y a la entrada, o a la entrada y a la salida de uno de estos equipos, tenemos que tener mediciones de temperatura, mediciones de presión, ¿tá? Y eso nos va a dar la idea de cómo se está comportando. Fíjense, sobrecalentador. Sobrecalentadores, dijimos ya 2 o 3 veces, es el que primero agarra los gases de escape ¿de quién? Del hogar. Esto que estamos viendo es una caldera acuatubular, y en esta caldera todos estos equipos, ven, acá tenemos el hogar, acá tenemos la salida ¿de quién? Y esto se va para acá, de los gases de escape. Entonces, todo esto que tenemos acá, ¿cómo se llama? Chimenea. Por lo tanto, lo primero que encontramos es el sobrecalentador. Se produce la transformación de vapor a gas. Sobrecalentador. Después tenemos el recalentador. El recalentador es un equipo que se usa en las grandes industrias que tiene como función que entre el vapor que ya pasó por la turbina en la primera etapa, que se le cae la calidad, es vapor todavía, pero con baja calidad, con bajo título, entonces lo inyectamos al recalentador y este equipo le da energía para volverlo a transformar en un vapor seco con mayor título e inyectarlo a la segunda etapa de la caldera, perdón, de la turbina. ¿Ah? Por lo tanto, gente, pongan ahí en el recalentador. El recalentador es un equipo que lo podemos encontrar solamente en las grandes plantas industriales. No vamos a encontrar un recalentador en las plantas industriales medianas, por ejemplo. ¿Ah? Al vapor que se usa, luego ese vapor se transforma en agua, se condensa y se recupera el agua. Pero no se recupera el vapor que se usa. ¿Se entiende esto, gente? Importante. Bien. Recalentador. Del recalentador pasamos a otro equipo que puede ser el calentador de aire o el calentador de agua. En las calderas, por lo general, tenemos sobrecalentador, evaporador, recalentador perdón, calentador de agua, calentador de aire. El aire es lo último que se calienta. El aire es el intercambio que se produce entre el aire atmosférico y los gases de escape de la chimenea o de la combustión. ¿Tá? ¿Por qué calentamos el agua? Porque el aire, porque mejora la transferencia, mejora el proceso de combustión. ¿Tá? ¿Por qué calentamos el agua? Porque no es lo mismo inyectar un agua a 20 grados, 25, 20 y pico o menos de 20, a que el agua que ingresa a la caldera, ya sea humo tubular o agua tubular, esté a 80, 90 o 70 grados. ¿Tá? El delta T va a ser menor, y eso está súper bueno. Entonces, dos funciones. Calentar el agua me mejora el rendimiento de la caldera, por un lado, y por otro lado, calentar el agua hace que economicemos energía. Tipos de tubo.
convección de radiación mixto, esto es bastante, entre comillas, tiene mucha importancia. Siempre la superficie de calefacción va a ser una combinación de los tres procesos. Puede variar en uno u otro en función de la disposición de cómo encontremos los cambios dentro de la caldera, pero siempre va a ser, ven, acá tenemos una de convección, de radiación y mixto, ¿tá? Pero siempre va a ser combinado. Nunca vamos a tener solo convección, solo radiación. No, va a ser combinado. Por ahí puede prevalecer uno, pero siempre va a ser combinado. ¿Tá? La pregunta es, bueno, ustedes en la caldera que están operando, ¿qué tipo de transferencia térmica tienen? Y va a ser combinada, no vamos a tener solamente convección o radiación, porque acuérdense que la convección es el movimiento del aire, la radiación es el movimiento de partículas, ¿tá? Y la conducción es a partir de un sólido. Entonces, bueno, se van a dar los tres. El sobrecalentamiento. Acá es importante. ¿Qué factores afectan? Esto es importante debido a que muchas veces, ahí Leandro hizo hoy la pregunta, es decir, mejorar el poder calorífico de un combustible, mejorar la energía, te puede provocar el problema del sobrecalentamiento de los materiales. Y acá es algo que tenemos, porque yo estuve hablando mucho sobre las calderas humotubulares cuando cae el nivel del agua. ¿Qué pasa? La pregunta sería, ¿qué pasa en las calderas acuatubulares cuando yo tengo un problema de bomba centrífuga o de agua? Y el problema que pasa es que los caños, si por el interior no circula el agua, o si el caño o circula poco agua, voy a lograr un sobrecalentamiento de los caños. Un sobrecalentamiento de los caños me va a provocar que el material se dilate excesivamente, y ahí me meto en temas materiales, que no voy a tocar porque me voy de ese tema, es si el caño se dilata, más hay un coeficiente térmico que se pasa, y eso logramos que puede provocar puede provocar la fisura o la pequeña grieta. Bueno, y por supuesto que se rompe. Entonces, muchísimo cuidado en las calderas acuatubulares, lo mismo que les dije hoy, con el sistema de agua. Acuérdense que en estas calderas puede ser que tengamos uno, dos o tres domos. Entonces, ahí a prestarle mucha atención a los niveles. ¿Por qué? Porque si se me cae el nivel del domo, a ver, el domo, acuérdense que no está en contacto directo con los gases de la combustión. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los domos por lo general no están en contacto directo con los gases de la combustión, pero sí son los que me almacenan el agua. Entonces, si a mí se me cae el nivel del agua, puede llegar a pasar que por el interior de los caños circule menos agua, y ahí sí logremos o tengamos problemas de sobrecalentamiento. Bien, vamos a pasar al PowerPoint número 11. PowerPoint número 11. Seguimos hablando del tema de los caños. A ver, voy a mirar el chat porque por ahí Bien, perfecto. Gente, antes de arrancar con este PowerPoint 11, les pregunto, ¿alguna duda, preguntas? ¿Se va entendiendo? ¿Todos? Bien. Bien. Comparte pantalla. Bien. Hablé sobre los recalentadores. ¿Entienden el concepto de
intercambio de calor y de componentes. Acuérdense, gente, que estos son todos componentes de una caldera. Ustedes me pueden decir, bueno, a ver, ¿es indispensable tener estos componentes de sobrecalentador, recalentador? No, por supuesto que no. Hay calderas chicas, las calderas domiciliarias no tienen estos equipos. Estos equipos los tienen solamente las grandes calderas, ya sea humo tubular o agua tubular. ¿Está claro? El resto no lo tiene. El resto en una caldera domiciliaria, en una caldera industrial, en un autoclaves y calderas que están en medianas empresas, pequeñas empresas, no tenemos estos equipos. Directamente, ¿cómo son estas calderas? Estas calderas chicas, ya sea humo tubular o agua tubular, son calderas que por un lado ingresa el agua, por el otro lado tenemos el proceso de combustión, el que ingresa el combustible, ¿tá? El aire, se produce la combustión, se calienta el agua, se produce vapor y se va al vapor, nada más. Y los gases de la combustión que se producen por quemar ese combustible salen a la atmósfera y listo. No hay un control de temperatura, de esto, del otro. No pasa nada, es decir, se logra lo que se busca, que es producir vapor a una determinada presión, una determinada temperatura y listo, ya está. Ahora, si ustedes tienen una pequeña empresa donde están produciendo vapor y quieren mejorar, esta pregunta me la hacen bastante seguido, es decir, bueno, yo tengo una caldera que me da tanta producción horaria de vapor, ¿tá? Quiero mejorar un poquitito el tema del rendimiento de la caldera, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ahí hay que evaluar si podemos poner a la salida de la chimenea algún tipo de intercambiador para mejorar, por ejemplo, la entrada del agua. Que en vez de el agua entre a temperatura ambiente, entre con un porcentaje de energía, ya con calor, a una cierta temperatura. ¿Para qué? Con eso logro quemar menos combustible. Es muy básico. ¿Se entiende, gente? ¿Tá? Entonces, si la caldera me lo permite, si el sistema me lo permite, poner un intercambiador de calor para que me caliente el agua y con ese agua entrar a la caldera, y bueno, ahí voy a mejorar el rendimiento, voy a gastar menos gas, ¿tá? Y va a andar. ¿Cómo tenemos acá? Ven, acá fíjense qué sencillo que es. ¿Cuál es el economizador que tenemos acá? Está. Acá lo que tenemos es un tanquecito con una bomba, eso es barato. ¿Tá? Y la bomba, ¿qué hace? Chupa el agua del tanque, la pasa por el economizador y lo meto a la caldera. Sencillo. Y con esto mejoro el rendimiento de la caldera, gasto menos gas, ¿tá? Y el aire, mejor dicho, el gas de combustión, en vez de tirarlo a la atmósfera a una temperatura, voy a decir cualquiera, ¿no? 200 grados, 300, 400 o más, lo tiro a menor temperatura. ¿Está claro? Bueno, esto es algo, lo mismo que el proceso de combustión, si en vez de poner una bombita, agarro y pongo. Pero acá hay que tener cuidado cuando se está calentando el aire. Porque cuando calentamos el aire que ingresa al quemador, puede pasar de que si el sistema este de intercambio, porque ojo que no es lo mismo calentar aire que calentar agua, ¿eh? Calentar agua es sencillo, sencillo relativamente, porque lo que hacemos es pasar, es como si fuera un calefón o un termotanque, ¿no? Un calefón sería. Calentar el aire ya es un poquito más complicado, porque las velocidades son distintas, porque el tema del sistema de calentamiento de aire es distinto, hay distintos sistemas, pero lo que puede pasar, de hecho pasa, es que como la velocidad del fluido no es tan rápida, los jeans se vayan quedando entre las chapas del intercambiador, porque en este caso no son caños, son chapas, y se pegan. Y se pegan, y se pegan, y se pegan, entonces lo que se logra es que primero no logramos la transferencia que buscamos, y después que se ensucia tanto eso, que disminuye mucho el pasaje de cómo es, del humo hacia el exterior, y entonces me empieza a quemar más. Acá hay alguno de los que están en este curso, algún gasista matriculado? ¿No? Bien. Bueno,
Ese problema por ahí también lo podemos tener en una caldera domiciliaria o en un calefactor o algo de una casa, ¿no? Cuando no tenemos una buena combustión, ¿qué pasa? Miramos el caño de extracción de los gases y el caño está negro, está quemado, es decir, sale hollín, porque no estamos quemando bien. ¿Por qué no quemamos bien? Porque está ingresando poco aire. Entonces, si ingresamos poco aire, las llamas amarillas. Si las llamas amarillas están alargando un humo negro. ¿Está? Bueno, cuestiones a tener en cuenta. ¿Está? De que no es lo mismo calentar agua a calentar aire. Acá lo tenemos, ¿ven? Calentador de aire. El agua relativamente sencilla, el aire ya más complicado. Acá tenemos el calentador de aire. ¿Tá? Por un lado ingresa, fíjense, bien, el aire del exterior y por el otro lado ingresa el gas de escape. Dependiendo de cómo esté conectado este equipo, vamos a tener que por un lado ingrese el aire y por el otro lado el combustible, el gas de escape del proceso de combustión. Como les decía, esto se ensucia, hay que limpiarlo. Miren, acá tenemos un ejemplo claro. ¿Tá? Entonces tenemos que ya... A ver, cualquier tipo, por ejemplo, si hacemos una relación con una salamandra, ¿no? que quema, en este caso, leña, o una cocina leña, vieron que cada determinado tiempo uno tiene que ir y limpiar la chimenea. Limpiar la chimenea porque, bueno, por supuesto que quemar leña no es lo mismo que quemar gas, pero como para que se entienda el ejemplo, ¿no es cierto? El hollín, es decir, el humo de la chimenea, de una salamandra, de algo que queme leña, se va pegando en las paredes de la chimenea, y eso cada vez se hace un espesor mayor. Entonces lo que hace, gente, es disminuir la velocidad que tiene ese humo en el interior de la chimenea. Por lo tanto, el tiro de la chimenea se ve afectado. El tiro de un equipo es la diferencia de presión interna que tenemos en la chimenea entre el aire que entra y el aire que sale, o el humo que sale. Cuando eso pasa, lo que afecta es el proceso de combustión. Acá pasa lo mismo. Cuando nosotros se nos tapa este intercambiador, no logramos evacuar los gases de escape correctamente, entonces voy a tener problemas básicamente en el proceso de combustión. ¿Está? Bien. Preguntas. Acá tenemos un ejemplito. ¿Ven? Sobre calentador, economizador, calentador de aire. Acá tenemos la chimenea. Perdón, la caldera, la chimenea. Y fíjense, sobrecalentador, economizador, evaporador, calentador de aire y VTI, ventilador de tiro inducido, ventilador de tiro forzado. En este caso es inducido. Como nosotros tenemos tantos equipos, este es un componente importante, muy importante, VTI, ventilador de tiro inducido. Si fuera forzado, tenemos que tirarlo de acá al aire. ¿Por qué es importante el ventilador de tiro inducido? Porque es el que le da la velocidad a los gases de escape para poder extraerlo en forma correcta. Como tenemos tantos intercambiadores en la salida, ven, sobrecalentador, economizador, la velocidad de extracción del aire no es la adecuada. Entonces, esa acumulación de gases de combustión que se encuentra en la chimenea me va a provocar, al fin y al cabo, que una mala combustión. Una mala combustión porque no alcanzamos a extraer el aire. ¿Tá? Entonces metemos ventilador de tiro inducido. Sumamente importante y delicado, porque si nosotros a este ventilador le damos una velocidad que no es la adecuada, voy a sacar, entre comillas, aire o gases de combustión más de lo que estoy buscando. ¿Tá? Y ahí ya el problema pasa a ser otro.
¿Por qué? Porque si yo le doy, esto es como les dije, me parece, la clase pasada, cuando ustedes quieren hacer un asado y en el fogón de su quincho meten un ventilador, o a la entrada o a la salida, ¿no? Si es a la salida no es ventilador. Un extractor. Entonces, sí, no voy a tener más humo adentro del quincho ni del garaje o donde fuere, pero voy a necesitar más leña. ¿Por qué? Porque la combustión se produce más rápido y la extracción de los gases más rápido. Por lo tanto, si la transferencia de calor a la carne o lo que estén cocinando no va a ser la misma. ¿Está claro? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Ustedes, operadores de caldera, están operando una caldera industrial donde hay un control, una pantalla de control, una sala de control, y tienen que ir viendo la temperatura de los gases de escape, la presión y la calidad. Porque si ustedes meten una extracción, es decir, un BTI, un BTU, va a lograr, sí, pasar el aire más rápido, pero también puede ser de que queden partículas de combustible sin quemar. Y estoy tirando partículas de gas al exterior. ¿Está claro? Bueno, ¿entienden bien esta figura, gente? Es importante, acá estamos teniendo ya, estamos hablando del tema de los tubos, ¿tá? ¿Y por qué de los tubos? Porque los componentes, es decir, el sobrecalentador, economizador o calentador de aire, si bien el calentador de aire no tiene tubos, tiene chapas, pero también es un componente. Vamos a pasar ahora a video 12. Video 12. Ahí estamos. Bueno, estas primeras diapositivas ya las hablamos. Las ventajas del economizador. Ya las dije, las pueden mirar. Después me preguntan, si hay alguna duda me preguntan. La ventaja básicamente es mejorar el rendimiento de la caldera y que la evacuación de los gases de escape sea a una temperatura lo menor posible. Tampoco puede ser mucho menos de 200 grados porque, como dijimos la clase pasada, eso me provoca lo que se llama lluvia ácida, es decir, a la salida de la chimenea se produce la condensación de estos gases de escape, ¿tá? Y entonces, en vez de que el humo se vaya allá lejos, se condensa ahí cerquita de la chimenea y la chimenea, como quien dice, me transpira y me provoca una corrosión tremenda. Entonces muchas veces cuando uno va a una planta y mira la chimenea y está toda oxidada, vamos a llamarlo, y bueno, eso es por los gases, primero que es una chimenea, dependiendo del tipo de combustible que se queme, porque ojo, que no solamente se quema gas, es decir, en algunos equipos se quema otro tipo de combustible, o se combinan los combustibles, entonces la extracción, es decir, los gases no son lo más lindo que digamos. Bueno, eso, si se me cae mucho la temperatura, me va a producir condensación ahí casi en la chimenea, y bueno, y me trae problemas, ¿está? Yo quiero que tengan el concepto de estos equipos, ¿no? Del porqué de estos intercambiadores, de estos precalentadores, ¿está? Es importante. Y también que se pregunten si ustedes pueden colocar, dependiendo de la caldera que operen o que van a operar estos equipos. Por ahí si están en una planta no van a poder colocar nada, porque eso está todo estudiado. Pero bueno, conocer la función, conocer los posibles problemas que vamos a tener, ¿ah? Lean esto, fíjense que es todo lo que yo le estoy diciendo.
Acá, repito, en estos tipos de intercambiadores, como el precalentador de aire, ven que son todos chapitas o tubos muy finos, de pared delgada, que circula en el aire o el gas por el interior, y el problema mayor es la suciedad debido a que hay una disminución de la velocidad del fluido, en este caso los gases de la combustión, logrando que se pegue y se hollinen los gases y me provoque el problema de que se tape. ¿Está claro, gente? Hay distintos tipos, dependiendo si son... Fíjense acá, el aire para la combustión es calentado por los gases de escape al ser empujado a través de un ventilador forzado. Es decir, forzamos a que pase el aire por este equipo. O forzamos es cuando lo ponemos a la entrada. Inducido cuando lo ponemos a la salida. Esa es la diferencia. Pero siempre vamos a hacer que el aire que pase por el equipo sea en forma forzada. ¿Por qué? Porque no va a pasar el aire en forma natural. El aire estoy hablando. A ver, a tener en cuenta, no es lo mismo la entrada del aire que la salida del gas. La salida del gas, o mejor dicho, la salida del gas de combustión, ¿no? Va a ser una salida forzada o inducida. No podemos tener tiro natural en estos equipos, gente, porque se nos disminuye tanto la velocidad de la salida del gas de combustión que se me termina, entre comillas, vamos a decir, atorando. ¿Tá? Entonces, sí o sí tenemos que tener un sistema de ventilación o de extracción de los gases de la combustión. Así como tenemos un sistema de extracción de los gases de la combustión, vamos a tener un sistema de pasaje de aire forzado o inducido. ¿Tá? Tenemos los recuperativos o regenerativos, ¿tá? Que es por conducción, perdón, los recuperativos o tubulares o los regenerativos. En este caso, la mayoría son regenerativos y los que se han llamado LUGO. Pero el sistema es el mismo, ¿está? Sí, son chapitas, tubos de espesor o caños de pared de espesor delgado, que hacen... ¿Por qué pared de espesor delgado? Porque no tienen prácticamente presión y muy poca temperatura, entonces no sufren esto. Y aparte tampoco hay problema si se pincha uno o dos. Por supuesto que si se pinchan todos, más vale que el problema está, pero no son equipos complejos. Acá lo único complejo es el tema de la suciedad. ¿Está? Inconvenientes, bueno, el hollín, la ceniza, tema limpieza. Hay una planta acá, y en la zona también hay unas cuantas, que usan gas, mejor dicho, usan combustibles sólidos. Es decir, los desperdicios de la planta, como pueden ser cáscara de girasol, de soja o algún otro tipo de combustible sólido, se usan para quemar, se queman y se produce vapor. Lo mismo, el gran problema de estas plantas es la evacuación de estos gases de combustión. ¿Por qué? Porque la semilla de girasol o de soja o de lo que fuere tiene mugre, suciedad. No solamente el humo, sino que también partículas sólidas que se van por la chimenea. Y eso no se puede largar al medio ambiente porque produce gravísimos problemas de contaminación. Entonces se ponen filtros a la salida de la chimenea. Esos filtros, todos los días, es más, según la planta, por eso se hace hasta 2 o 3 veces por día, se tienen que limpiar. Porque si no se limpian, se disminuye tanto la velocidad de extracción de los gases que la chimenea se tapa. ¿Tá? Bueno, lo mismo pasa con los equipos estos de recalentador de aire. Que si nosotros no, es decir, la planta, la gente, no los limpia en forma continua, se hace una vez por semana por lo general, se ensucia, se tapa. ¿Cómo se limpia? A partir de la inyección de agua, de una hidrolavadora, o de aire, o de agua y aire. ¿Tá? Como tenemos acá. ¿Ven? Ahí es como se limpia.
Vamos a la 13. La cierro. Acá. Ah, no. Bien, ya con esto estaríamos el tema de componentes. Pregunta, gente. ¿Tiene alguna pregunta? Tenemos un ratito de tiempo para charlar. Yo les voy a ir mostrando algunas cositas. Aguarden un minutito que estoy abriendo acá. ¿Lo entendieron? Vamos, a ver, participen, porque si no, hace 1 hora y 40 minutos que estoy hablando, ya me interesa que ustedes me den su opinión, lo van entendiendo, voy muy rápido, hablen. Es una obligación ahora que tienen, lo estoy obligando. Profe, yo le Así consulto que algo. ¿Se me escucha? ya salí del papel Díganme, ¿quién está hablando? No veo. Yo no sé si se me escucha. Sí, se te escucha, Ailén. Te quería consultar por el nitrógeno que decía en la diapositiva anterior que no se desperdiciaba. ¿Se recupera siempre los barridos de nitrógeno líquido? No. Nitrógeno líquido. No. El En la nitrógeno. ¿Dónde decía eso? en la diapositiva anterior decía que se podían hacer limpiezas con nitrógeno líquido Ah, no, pero eso es y que no se para. desperdicia. Claro, sí, no, pero eso nada que. Es decir, el nitrógeno líquido se usa para hacer limpiezas de caño o para que el caño quede inerte, es decir, para sacar todo lo que es. Cuando se tiene que hacer una intervención y puede haber algún tipo de suciedad, ya sea desde el punto de vista de los gases, sí, se recupera totalmente el nitrógeno, pero es a partir de un, entre comillas, vamos a llamarlo barrido en el interior de los gases para que el caño quede limpio. El nitrógeno no está dentro del proceso, ¿se entiende? Ojo con ese tema. Claro, pero Eh, me refería a que en el barrido, cuando se utiliza para limpiarlo, si se recuperaba ese nitrógeno o si se liberaba en el barrido a la atmósfera. no, se recupera. Por ahí algo pero no, la idea es que se recupere. ¿Vos has trabajado alguna vez con nitrógeno haciendo este tipo de intervención? No, por eso pregunto. Yo Ah, estoy no. estudiando la carrera nada más. Ah, bien. No. Aparte, primero que el nitrógeno es un gas que tiene un valor importante desde lo comercial, entonces no se puede tirar. Es decir, básicamente la idea es que nunca se tiren estos tipos de gases. Y se usa para cuando tenemos, por ejemplo, en soldadura, cuando hay que hacer una intervención, se hacen limpiezas con este tipo de equipos, de gases, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, por favor. ¿Se va entendiendo, gente? Bien. Acuérdense que esto es importante no solamente desde el punto de vista de que ustedes van a tener que rendir ahora conmigo, que básicamente es virtual, esto es sencillo, sino que también lo más importante, apúntenle, como quien dice, a la evaluación que van a tener con la UPDS, donde ahí van a tener un carné habilitante para luego operar calderas o intervenir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí es distinto. Bien, les voy a mostrar, a ver si puedo, acá. Voy a compartir esto. Dos cositas les quería mostrar, a ver, disculpen, acá estoy, acá. Les voy a mostrar un trabajito que hice. ¿Por qué les muestro esto? Este es un trabajo en las calderas industriales. Después de la clase que viene les voy a mostrar muchas capturas de pantalla de distintos equipos para que vayan viendo. Este es la show, es decir, una disposición de los caños de un sobrecalentador de una caldera de acá de Bahía Blanca, donde cada uno de estos caños, fíjense la forma del sobrecalentador, ¿tá? Y
la distribución de los caños. ¿Por qué es importante esto? Porque acá estos equipos son, como le dije en su momento, son los equipos que reciben los gases de escape con más temperatura. Son los que más sufren, son los que se pinchan. Entonces, siempre tener en cuenta que se pinche un caño implica que se pare la caldera. Si se para la caldera, se para la producción. Caldera es uno de los equipos más importantes dentro de un proceso productivo de una planta, ¿está? Entonces, estos caños están es decir, ven que acá al lado dice el material que están con el cual están fabricados, ¿está? Son materiales que tienen que soportar altas temperaturas y presiones, por lo tanto tienen que ser materiales importantes. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, y no hoy, sino ya hace un tiempo hacia atrás, debido a los problemas que estamos teniendo para traer materiales de afuera, estos materiales no se fabrican en la Argentina, entonces que se pincha un caño de esto o se revienta un caño y hay que cambiarlo o soldarlo o anular directamente el caño. Entonces, si nosotros anulamos 1, 2, 3, 4, puede pasar de que la capacidad de este equipo se vea influenciada notoriamente, ¿está? Entonces, a tener en cuenta esto, cuando están operando calderas y los materiales están medio complicados desde el punto de vista, bueno, ir pensando en tener un almacén, es decir, comprando algún caño o pidiéndolo con un tiempo determinado para que si se pincha podamos cambiarlo y no tener que parar el equipo. Ha pasado, no en una caldera, pero sí en otros componentes, que debido al proceso de comprar un material afuera, traerlo, exportación, dólar, aduana, esto, lo otro, pasen 1, 2, 3, 4 meses hasta que cae el equipo acá, y es un problema que ni se imaginan, ¿tá? O problemas de no conseguir el material en la Argentina, entonces tener que reemplazarlo, buscar el reemplazo correcto, que ese reemplazo correcto pueda soportar la presión y la temperatura adecuada, ¿tá? Porque si no, miren, este es el caño de un sobrecalentador. Fíjense la corrosión de estos caños. Es una corrosión que es muy importante, porque acá lo que pasa, tener corrosión implica que la transferencia de calor, porque al fin y al cabo, gente, ustedes piensen que los equipos estos, el papel más importante es transferir energía de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Si yo tengo corrosión, si yo tengo un agua que no está tratada y es un agua que tiene sales, me va a producir corrosión, ¿tá? Si yo tengo un humo del proceso de combustión que no es el correcto, que me está quemando mal, me va a producir hollín, ese hollín se pega a las paredes, más la corrosión que me provoca el agua, entonces la transferencia de calor de estos caños no va a ser la correcta. Por lo tanto, voy a estar quemando combustible, gastando agua para tener una transferencia mala. Y ahí está un poco la pregunta que me hicieron ustedes, ¿cómo mejoro la producción horaria de vapor? La vas a mejorar si mejorás el proceso de combustión, si mejorás el tratamiento del agua, si mejorás el tema de la calidad, o mejor dicho, de cómo se encuentra el caño, ¿está? Porque los caños se estropean, se oxidan, se corroen y logramos esto, ¿ven? Es decir, se logra que tengamos disminución de espesor o que tengamos fisuras, ¿tá? Y eso me va a provocar, esto es como sería, ven acá, yo les explico esto para que tengan un valor agregado, para que sepan lo que pasa en los caños. ¿Ven esos puntos negros que ya están tienen hasta un orden? O los que vemos acá, estos puntos, esos son puntos de corrosión, ¿tá? Esto se llama un proceso de creep, termofluencia, que está asociado también a la corrosión. No es lo mismo, pero está asociado. Entonces, lo que genera esto es que el material se termine pinchando, y si se pincha, una vez que se pincha, esa fisura se propaga y ya tenemos una grieta. Y ahí tenemos un problema. Fíjense acá.
¿Lo ven? Miren la fisura. No hay forma de parar esto. Entonces, cuando ya estamos en una etapa de deformación como la que les estoy mostrando en este momento, fíjense que en este caso, la fisura es a partir de un óxido interno. Son óxidos que me van a complicar desde el punto de vista de la transferencia de calor. ¿Está? Bueno, yo les muestro esto para que vean cómo se deforma el caño cuando no tenemos controles precisos en la combustión, controles precisos en el agua, controles en la temperatura del proceso, la temperatura de calentamiento de los materiales. ¿Tá? Miren acá, la corrosión. Todo esto es una corrosión que hace que el caño se deteriore, pero notoriamente, y bueno, y me provoca lo que ya hablé, ¿no? Me provoca rotura, me provoca pérdida de rendimiento, me provoca cuestiones que hacen que la caldera no funcione correctamente. Por eso cuando ustedes están operando una caldera, no es algo sencillo, es algo delicado. ¿Por qué? Porque malas operaciones de recalentamiento o de falta de agua o de un proceso de combustión que no es el correcto o de la extracción de los gases que no es la correcta, me van a provocar que los materiales sufran y pase esto. Miren lo que pasa acá. La corrosión va actuando, se va metiendo entre los granos del material, llegando a roturas. Bueno, todas estas cosas son cosas que pasan en la caldera, bueno, que yo les estoy mostrando para que ustedes vean. Acá tenemos también una caldera de recuperación de calor, llamada así, ¿no? Es la misma caldera que les mostré al principio de la charla, del curso, solamente que acá ya... acá, a ver, ahí. ¿Lo alcanzan a ver a esto, gente? Agrandado así. Fíjense, esto es importante porque acá estamos hablando de los datos de diseño, las presiones, las temperaturas. La temperatura del agua entra a 105 grados, la producción de recuperación kilogramos hora de vapor, la temperatura de salida del vapor sobrecalentado, 400 grados. Estos son datos técnicos de esta planta, precisos, reales, para que ustedes tengan una idea de lo que cuando yo les estoy hablando de estos parámetros, son parámetros reales, ¿no es cierto? El recorrido de los gases de escape, los equipos que les nombré hoy, la chimenea, ¿está? Y las temperaturas. Ven que la temperatura del agua entra a 105 grados. Entonces dice, ¿cómo? 105 grados y a 90 ya evapora. Bueno, ¿qué pasa? Que está ahí en una transición entre líquido y y gaseoso, y esto lo que me permite es un rendimiento, vamos a llamarlo, óptimo de la caldera. ¿Está? La temperatura de salida del vapor sobrecalentado son 400 grados, es decir, fíjense que yo entro con el agua a 100 y salgo a 400. Por supuesto que salgo con un vapor sobrecalentado, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, delta T, de 100 a 400 grados, para que yo tenga 300 grados de aumento de temperatura del agua que entra al vapor que sale, necesito meter mucha energía. No es fácil darle 300, pero piensen en el número, 300 grados, ¿tá? De diferencia. Para yo poder lograr esos 300 grados, tengo que tener una cantidad de gases de escape, y una cantidad de energía muy importante, ¿tá? Entonces, todo eso se ve absorbido por los materiales. Por eso les mostraba también cómo quedan los materiales, ¿tá? Quedan destruidos. Bien. Esto es interesante
Acá, miren esta que les voy a mostrar ahora. Esto es interesantísimo son parámetros, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ver, acá, puedan ver algunos valores reales, ¿no es cierto? De temperatura. A ver si. ¿Ahí lo ven grande, chicos y chicas? Bien. Bien. Por ejemplo, los turbocompresores, bueno, fíjense, la temperatura de entrada y de salida de un sobrecalentador, estamos hablando de los gases, ¿no? De los gases. Entra a 541 grados, entrada, el evaporador 400, el economizador 189 y el precalentador 180. Y salen, siempre estamos hablando ven acá, a ver, para que se entienda. Este es el equipo, ¿ven? Este es el equipo que está por atrás del cuadro, ¿ven? Y ahí tenemos después las temperaturas. No son grandes diferencias de temperatura. Fíjense que en el caso del economizador, entra a 189 y sale 180, entonces son 9 grados. Y como les decía hoy, ¿con 9 grados qué hago? Bueno, esos 9 grados me van a provocar que el fluido vaya de 105 a 121. Aumenta a 20 grados, es decir, yo invierto 9 para ganar de 121 de 105 a 121. ¿Está? Lo mismo, miren acá, en el precalentador de aire. ¿Cuánto invierto? 36 grados, no, menos, 26. No, de 156 a 180. 24. Para ganar 50 y pico. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, lo que yo le estoy mostrando acá, gente, es lo que invierto, es decir, el calor que pongo de 180 a 156 para ganar de 96 a 46, 50 grados, 49. ¿Tá? Esa temperatura de 95 grados, que en este caso es la entrada del aire, es súper importante, porque no es lo mismo entrar a 40 y pico que entrar a 90 y pico. El proceso de combustión es distinto. Lo mismo que con el agua. Cosas a tener en cuenta en estos procesos. Lo mismo que con el sobrecalentador. Fíjense, en el sobrecalentador entra a 541 y se va a 465. Pero miren esto, miren esto. El agua, el vapor, entra a 241 y sale a 500 grados. Es decir, que un vapor tiene casi de 250 a 500, redondeando, ¿no? El doble. El doble de energía va a transportar este vapor cuando pasa por el sobrecalentador. Entonces, todo lo que les fui diciendo en el día de hoy, de sobrecalentador, es porque el salto térmico es tremendo. Son 250 grados. Es mucho. Bueno, gente, todos datos técnicos reales, ¿no? Para que ustedes se den una idea de, de lo importante que es todo esto de la caldera, ¿no? Es algo sumamente importante, la operación y las relaciones que se suceden. Bien, preguntas y ya nos vamos. Tengo una consulta, Gabriel. Con Sí. el tema de la corrosión en los caños internos de las calderas, como Sí. método de prevención, ¿se les hace protección catódica o no? Sí, dependiendo de la caldera, de dónde se encuentre la caldera y un montón de cuestiones más, sí hay protección catódica, sí, por supuesto. Ah. Y Protección catódica con ánodo de sacrificio, Sí, con dependiendo del material
Se busca el ánodo de sacrificio adecuado, porque ojo que no es lo mismo el caño del sobrecalentador que el caño del evaporador, que el caño del recalentador, es decir, todos son distintos, todos. Es más, hasta en un mismo equipo, como puede ser un sobrecalentador, vas a tener caños de un material que, en la primera fila de tubos, y en la última fila capaz que tenés caños de otro material. Hay van cambiando continuamente los caños, es decir, porque la temperatura y los gases varían dentro del mismo equipo, ¿no? Muy poquito, pero varían. Así que bueno, pero también depende, en un sobrecalentador, el ánodo de sacrificio por general no va. Ahí lo que se trabaja es el tema de si es mantenimiento preventivo de todo lo que es los ensayos no destructivos, ¿no es cierto? Sí. Perdón, y también una de las cosas que se están haciendo ahora, que no me voy a meter mucho en este tema porque ya es un tema, todo lo que es simulación o lo que es bajo norma de ensayos no destructivos, ¿no? Sí, y ahí disculpa. que hablaste sobre el sobrecalentador. Vos mostraste una imagen donde había un montón de tubos, ¿sí? Y si se pinchaba uno, se podía anular. Para anular ese caño, ¿se hace de forma automática o hay que parar a la planta? No sé, si tiene un sistema de válvulas con un material mejor para evitar que se dañe antes la válvula esa que el material y se pueda anular de esa forma, o hay que parar la caldera. Sí o sí tenés que parar la caldera. No hay forma de anular un caño cuando la caldera está. A ver, piensen que son, como les mostré recién, son caños que están trabajando con temperaturas superiores a 500 grados, vamos a poner un número así, ¿no? Y presiones a veces hasta mayores de 200 kilos. Cuando se pincha un caño, después ahí tengo, bueno, ya está, ¿no? Pero se pincha un caño, es como cuando ustedes inflan un globo y lo sueltan sin atarlo. Vieron que el globo empieza a irse, bueno, es lo mismo. Es decir, es un desastre porque pincha, rompe y empieza a hacer este movimiento y a romper a los de al lado y no hay otra alternativa que tener que parar la caldera. Por ahí podés lograr no pararla del todo y sí ir, pero no. Dependiendo del tema del sistema de válvulas y todo eso, que puedas anular el sobrecalentador y evacuar el vapor, pero no. Ya es complejo, muy complejo. Por eso, trabajar tanto en mantenimientos predictivos, paradas de planta programadas, evaluación del material, evaluación una evaluación continua. Siempre estoy hablando de empresas grandes, ¿no? Las empresas chicas no es lo mismo, es distinto. Sí, lo recomendable es anular inmediatamente la caldera, por supuesto, sí, más vale. Eso es lo ideal. Aparte, cuando se pincha un caño de eso, hay una explosión, hay golpes, hay ruidos, hay un montón de cosas que el operario que está en la planta hace que anule, que se pare, es decir, se corren riesgos muy importantes. Gracias. No, por favor. Bueno, gente, vamos a ir. ¿Alguna pregunta? A ver acá en el chat. ¿Qué análisis es necesario realizar al agua de la caldera? Al agua de la caldera se hacen muchos análisis. Básicamente un control de pH. A partir del control de pH nosotros vamos a ir evaluando el tipo de sal que tenemos o no en el agua. Y después la conductividad, es decir, cuánto conduce de electricidad al agua, eso es también importante. Eso es lo más común y dependiendo del tamaño de la planta, hay áreas de química que se le dice, de análisis, donde se evalúa otros parámetros del agua para que, bueno, lo que nosotros tenemos que buscar, las grandes empresas, plantas, hacen un muy buen tratamiento de agua, muy bueno, y eso, bueno,
logra que la corrosión sea... no. ¿Esos análisis químicos en Bahía? No. En forma particular, algún laboratorio, si te estás refiriendo a eso, no, hay laboratorios industriales que sé que los hacen, pero no, en estos momentos no tengo presente cuáles. Pero sí, hay laboratorios industriales y hay casas. Nalco, la empresa que se dedica a todo lo que es tratamiento de agua, donde te venden los productos químicos, ya te deben hacer los análisis también, me imagino. No estoy en contacto con esa empresa, para, bueno, solucionar los problemas de corrosión y de agua dentro de la caldera. Pero no sabría. Nalco me parece que tiene acá gente de Bahía Blanca. Nalco es una empresa sumamente importante a nivel industrial. Sé que tiene gente que está trabajando acá en Bahía Blanca, que hace este tipo de, no sé si de análisis, pero sí que te puede asesorar en lo que es productos químicos para agregar al agua, y no, siempre hablando de calderas medianas, ¿no es cierto? Las grandes calderas tienen tratamientos, ya tienen plantas de tratamiento de agua. Bueno, gente, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que les haya servido esta clase. Nos vemos el jueves próximo a las 9. Esa sería la clase número 4 y nos quedan la 4 y la 5 y ya terminamos. Así que bueno, vamos bien, o yo por lo menos voy bien, no sé ustedes. Les mando un saludo grande, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Igualmente. Gracias, igualmente. Buena semana, Gabriel. Gracias. Gracias.